Buenos días familia, ya estamos listos también en la cocina con la receta del día de hoy. Hoy les traigo una receta bastante rica, una técnica muy interesante también. Les vamos a estar elaborando ragú. El ragú viene a ser este platillo que se ha convertido en una técnica realmente en cómo preparar carnes. Originalmente el ragú se utilizaba para cocinar la carne de ternera, para dejarla en un punto bastante suave. Ya les he repetido muchas veces que cuando hablamos de recetas como por ejemplo estofados, estamos hablando de técnicas que se idean o se realizan para cocinar carnes que tienden a ser bastante duras. Entonces vamos a estar viendo un tiempo de cocción bastante prolongado, pero como resultado final vamos a estar teniendo una carne que queda perfectamente tierna y suave. El día de hoy, para también apresurar un poquito el proceso, porque los estofados, como les menciono, toman bastante tiempo, vamos a estar trabajando con carne molida, pero como les comento, también el ragú ya dejó de ser solamente una receta de carne de ternera y se convirtió en una técnica en cómo cocinar carne. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a hacer un sofrito. Y les recuerdo, el sofrito varía mucho dependiendo de la zona, más en específico estoy hablando de un sofrito italiano. Es una salsa bastante rica con bastantes elementos aromáticos como hierbas. Vamos a estar trabajando con bastantes especies que aquí tengo en este lado. Vamos a estar trabajando con hojas de laurel, también tengo mezcla de condimentos de hierbas, italianas, es albahaca, orégano y también un poquito de perejil. Aquí también tengo más albahaca seca y más orégano. Queremos que esos sabores queden bien marcados y bien presentes. Y también esta receta vemos que en muchas recetas diferentes se le agrega también un poco de clavo de olor. En esta ocasión no le vamos a agregar, pero perfectamente se puede hacer porque al final va a ser algo completamente aromático. Eso es lo que busca esta sopa y la mayoría de recetas italianas vemos que tienen este énfasis en aromas, olores y sabores bien marcados. Por eso vamos a encontrar ingredientes bien bonitos en la receta del día de hoy. Entonces, aparte de los ingredientes que son básicos, como los vegetales, vamos a estar trabajando con caldo, que siempre es algo bastante útil. Si no tiene caldo, podemos utilizar agua, pero en el mejor escenario, para tener un platillo bastante rico, bastante sabroso, vamos a estar ocupando caldo. Como les digo, el caldo realmente viene a ser una ventaja. Si nos toma un poquito más de tiempo, tenemos que lavar una olla después y tenemos que botar esos huesos, pero créanme que les va a ayudar bastante a tener una comida bastante rica y nutritiva. No va a estar utilizando nada industrializado, sino que va a ser algo fresco y algo natural que usted hizo. Entonces, aquí vamos a comenzar a freír la cebolla. Aquí ya tengo cebolla, ajo y ahorita le agregué el tomate. La cebolla la dejé bien caramelizadita para que tenga un contraste de sabores bien interesante. Y esto lo vamos a cocinar hasta hacer el sofrito. Vamos a hacer una cocción prolongada hasta que se deshaga. Vamos a ver cómo va a cambiar los cubitos. Va a ser prácticamente una salsa completa. Vamos a hacer que se funda todo eso. Y más adelante, cuando ya le agregamos el caldo, le vamos a agregar más elementos aromáticos. Ahorita cuando se reduzca un poco, le vamos a agregar lo que es el vino blanco. Aquí, como ustedes pueden ver, estamos agregando una buena cantidad, pero como les digo, les repito, esta cocción es bastante alargada. Entonces, todo este alcohol que tenemos acá se va a evaporar y vamos a quedar solamente con el sabor refinado del vino reducido. Ese es un consejo que siempre les doy y no tengan miedo cuando la receta pida alguna bebida alcohólica. No se utiliza la bebida alcohólica con el propósito de embolarlos, de que le pegue algún efecto, sino es para darle un sabor, porque en el proceso de cocción se evapora antes que el agua, así que no va a haber ningún problema, todos en la familia lo vamos a poder comer. Ya cuando estamos hablando de postres y se le agrega licor en estado frío, sí vamos a mantener ese contenido alcohólico, así que si estamos en comida salada, no se asuste si le agregamos algún licor o algo. Entonces, vamos a ver cómo va a ir sacando el jugo también el tomate y eso es lo que nos va a ayudar a tener ya nuestro sofrito. Y cuando se comience a pegar, cuando se comience a secar, lo que vamos a hacer con un poquito de agua o más vino, le vamos a echar un poquito y vamos a raspar, porque eso que quede pegadito está lleno de sabor, es la parte caramelizada de lo que estamos sofriendo, así que va a darle un contraste bien interesante. Entonces, aquí les voy a explicar también el resto de procesos que vamos a tener. Aquí en los otros ingredientes que no he agregado tengo zanahoria y tengo apio. Eso se lo vamos a agregar en la parte ya de la cocción prolongada. ¿Por qué? Porque esos elementos, como les dije, son bastante aromáticos y nos van a dar un sabor bastante bonito. Aquí podemos tener dos opciones diferentes. Podemos cortar la zanahoria en cubos como hicimos con el tomate o lo podemos rallar. Con la ralladora se va a sentir menos en la parte de la textura, va a quedar un ragú más espeso y vamos a tener el sabor más uniforme. Pero como les digo, ahí queda al gusto de cada quien. Si usted quiere sentir los trocitos de la textura de la zanahoria, perfectamente puede hacer los cubos, si no, en rallador. Incluso también, si usted quiere apresurar un poquito el proceso, puede rallar el tomate. Esto nos va a ayudar a
por así decirlo, procesarlo de una forma más tosca o más rústica. Y esto lo podemos agregar perfectamente, porque al final la temperatura va a ser lo que nos va a ayudar a que todos los ingredientes se mezclen. Entonces, ya una vez tengamos listo esto, se haya reducido todo el vino, le vamos a agregar la carne que dore bastante bien. Ya una vez esté la carne completamente doradita, le vamos a agregar el caldo, le vamos a agregar la zanahoria con el apio, le vamos a agregar el resto de los elementos que tenemos acá, todas las especies, y le voy a dar una buena movidita y lo voy a dejar tapado a una temperatura media-baja. Les recuerdo, hoy estamos trabajando con carne molida para apresurar la receta, pero usted perfectamente puede utilizar mano de piedra, puede utilizar cualquier corte de carne que sea duro, que no sea fácil de consumir, perfectamente lo puede hacer y puede cambiar una carne que usualmente es barata por esa textura que tiene y la puede hacer un platillo extremadamente delicioso. Yo me voy a quedar aquí en esta primera parte de la cocina, luego vamos a estar viendo el procedimiento a la mitad y vamos a ver el resultado final también y una demostración de cómo podemos aplicar el ragú, porque el ragú podemos utilizarlo de muchas formas. Hoy lo vamos a estar trabajando con una pasta para seguir la línea italiana y porque yo sé que a todos ustedes en casa les encanta la receta de pasta que hacemos aquí en Café Caliente, pero continuamos con más aquí en su tacita de Café Caliente. Bueno, familia, estamos de vuelta en la cocina. Como les había comentado, este proceso es algo largo, pero vale la pena la espera. Créanme que es un platillo bastante rico. Y aquí podemos ver su etapa, podríamos decirlo, en la mitad del proceso. Como les había comentado, estamos trabajando con carne molida para hacer la receta más rápida, ya que si de verdad estuviéramos utilizando un corte de carne que tiene bastante tendones, bastante ligamento o que naturalmente es bastante duro, este va a tomar bastante tiempo. Es el propósito de los estofados y estas cocciones a temperaturas medias bajas por tiempos prolongados. Créanme que es algo que sí a muchas personas no les va a gustar tanta espera, pero realmente los platillos más ricos, incluso esas comidas que nos recuerdan a mamá, creo yo, son la mayoría estofados. ¿Por qué? Porque ellas tenían la paciencia y el amor de estar cocinando tanto tiempo un platillo para que nosotros pudiéramos tener una merienda o un almuerzo bastante rico. Entonces, aquí en este punto ya tenemos una reducción de líquido que le agregamos. Ya vimos también que el tomate se convirtió por completo en salsa. Y a esto también le podemos agregar vino tinto. El vino tinto y el vino blanco actúan con sabores completamente diferentes. Y también van a actuar con colores diferentes, obviamente. El vino tinto nos va a dejar una tonalidad mucho más oscura, pero en este caso no le vamos a agregar. Lo que sí le vamos a agregar, que les había comentado antes, es que en la mayoría de los casos estas recetas no llevaban azúcar, no llevaban estas adiciones, sino que llevaban elementos que ya aportaran fructosa y que le aportaran este dulce a la receta. Entonces le vamos a agregar zanahoria rallada para que esa se pueda fundir con la salsa. Le vamos a agregar también un poco de apio, esta sí cortada en trozos pequeños, pero obviamente ya cuando termine el proceso de cocción va a quedar sumamente suave. Aquí en este punto podemos agregarle también otros elementos que nos ayuden a mejorar el sabor. Por ejemplo, ya estamos en un grado bastante bajo de líquido, así que podríamos comenzar a probar sazón. Obviamente siempre lo vamos a rectificar en el punto final antes de servir, pero siempre es una buena práctica ir probando cada cambio que va teniendo nuestro platillo. ¿Por qué les digo esto? Cuando ya tengamos la receta final y ya estamos probando el platillo, al final nosotros vamos a ver en qué punto algo no salió bien o algo sí salió bien, algo que hicimos diferente. Y vamos a poder identificar qué fue lo que hicimos y podemos mejorar la receta o corregir ese error que hicimos en alguna ocasión. Pero siempre se nos pide en la universidad, por ejemplo, nosotros todos los cocineros andamos con una cucharita en nuestro uniforme para siempre tener la habilidad de probar sin contaminar y de esta forma vamos a ir aprendiendo, conociendo y conociendo mejor la receta que tenemos en esta ocasión. Entonces aquí ya en este punto le agregamos más elementos, vamos a esperar mucho más tiempo. Mucho ojo, si usted le agrega elementos líquidos, si le va a agregar caldo, le va a agregar el vino tinto como lo había mencionado, le estamos agregando humedad nuevamente, entonces eso quiere decir que vamos a tener que reducirlo más tiempo para llegar nuevamente a esa textura, porque en esa textura que estamos no nos vamos a perder mucho, se va a reducir un poquito más, pero va a ser una textura bastante espesa. Y lo importante de esto es que quede bien condimentado y bien rico, así que mucho ojo con eso. Aquí me voy a quedar en este punto, lo vamos a tapar nuevamente y lo voy a dejar cocinar a temperatura baja. Aquí mucho ojo, también antes de que se me olvide, aquí le vamos a agregar hierbas secas.
estamos hablando de recetas que tienen un tiempo muy prolongado de cocción. Si nosotros le agregamos hierbas frescas, estas se van a marchitar, se van a poner oscuras y nos van a dar un sabor pasado, nos van a dar un sabor amargo, que no es bastante placentero con estas recetas. Entonces, por eso, si usted se fija, no le hemos agregado nada, ninguna hierba fresca, sino que más bien le hemos agregado solamente elementos secos. Por lo mismo, porque bajo este ambiente es como que estemos trabajando con un té más que con una planta que se va a marchitar, porque se va a volver a hidratar y solamente va a aportar el sabor en general. Si le vamos a agregar esa hierba fresca, créanme que va a ser problemático y vamos a ver ese colorcito, esas manchitas negras, y no va a ser nada atractivo a la vista. Así que aquí nos quedamos en esta segunda parte, perdón. Más adelante ya va a tener la pasta lista, ya estoy teniendo el agua hirviendo. Les recuerdo siempre hay que echarle sal al agua de la pasta para que quede bien sabrosa. Así que venimos ya con el resultado final en la última parte de la cocina y también repasar la receta para que ustedes la puedan hacer en casa y no tengan nada que envidiarle a este ragú que estuvimos haciendo en la casita de Café Caliente. Pero continuamos con mucho más contenido. También mis compañeros tienen más información para todos ustedes en esta mañana. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en él. Bueno, familia, ya estamos listos en nuestra receta. Ya estamos en la parte final. Podemos ver, tenemos, como les había mencionado, una buena cantidad de líquido, pero está completamente espeso. También tenemos una coloración bastante intensa. Obviamente esto, entre más tiempo lo cocinemos, más oscuro se va a ir tornando. Obviamente por los procesos químicos y todo lo demás, todos los cambios que van a pasar. La caramelización, la reducción del líquido va a hacer que todo esto vaya cambiando. Como les digo, ustedes también pueden modificar esta receta, pueden agregarle elementos que le gusten más o incluso retirarle ciertos que sientan que le va a quitar el gusto al platillo del día de hoy. Pero mucho ojo, a veces cuando hacemos este tipo de elaboraciones no es fácil percibir un ingrediente de otro, sino que todos están mezclados y tenemos una receta rica generalizada, podríamos decirlo. No vamos a tener solo un elemento que va a ser más rico que el otro, así que también es una de las cosas por las cuales a mí me gusta mucho ese tipo de mezclas. Aparte que solamente ensuciamos una olla grande, no estamos teniendo aquello todo tedioso a la hora de limpiar. Aquí tenemos ya nuestra pasta. Como les recuerdo siempre, esta la vamos a cocinar por 11 minutos. Siempre le vamos a agregar abundante sal al agua. Cuando trabajamos con pasta hay que tomar en cuenta que la pasta es el protagonista del platillo, no la salsa, que muchas veces es el caso. Así que le agregamos sal para que tenga gusto el tallarín y no sea solamente algo simple, algo que no tiene, por así decirlo, sabor o presencia en el platillo. Vamos a escurrirlo de líquido. Si se ve un poquito de agua no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esa agua se va a mezclar con el resto de la salsa. Aquí ya tengo mi salsa lista. Vamos a darle una última movida. Vamos a apagarlo. Vamos a agregarle aproximadamente una taza por persona, es lo que se acomodaría a servir. Pero siempre, obviamente, si estamos en nuestra casa, podemos ser mucho más generosos. Eso siempre me recuerda a un platillo clásico de pasta italiana, obviamente con el ragú. Y el ragú, como les digo, nos puede servir para muchas cosas. Es una salsa de carne, una técnica muy bonita, que nos da como resultado un estofado bastante refinado, obviamente por el vino, por las especies, por todos los elementos aromáticos que le agregamos. Y no requiere mucho esfuerzo o técnica a la hora de cocinar. Así que ahí tenemos nuestra pasta con ragú. El ragú, como les digo, originalmente una receta de un estofado que se convirtió realmente en una técnica. Algo muy interesante, como la cocina y la gastronomía ha evolucionado, viendo necesidades, viendo técnicas, viendo lo rico que es un platillo. Dijeron, ¿por qué no? Lo vamos a probar con todas las carnes y vieron que resultó algo bastante rico. Así que ahí tenemos en pantalla el platillo finalizado. Vamos a repasar los ingredientes con todos ustedes para que lo puedan hacer. Y yo sé que la mayoría, si no casi todos, son ingredientes que manejamos a la mano. Vamos a ocupar 2 libras de carne, 12 onzas de tomate, 1 unidad de cebolla, 4 dientes de ajo, 1 unidad de pimentón. Vamos a ocupar también media taza de vino tinto. Vamos a ocupar también 1 litro de caldo de pollo o caldo de carne de res también. Si no, obviamente podemos utilizar agua. Vamos a ocupar 1 unidad de hoja de laurel, 1 cucharada de ajo en polvo y 1 unidad de zanahoria. Les recuerdo, la zanahoria la rallamos para que se pudiera mezclar de una forma más gentil, podríamos decirlo, con el resto de la mezcla. Si no tenemos esos juegos de textura en ella, no tenemos esos pastitos duros, sino que todo es una salsa casi, podríamos decirlo, homogénea, sino que me refiero que todos los elementos están bien mezcladitos, no uno sobresale el otro por una cosa u otra, sino que es una salsa uniforme. Así que ahí tenemos el platillo del día de hoy. Espero les haya gustado la receta del día de hoy, pero también ya lastimosamente toca tomarse el último sorbito de café. Así que vamos con las chicas también, que tienen más que compartir con nosotros en esta mañana.
muchacho.